Oye, Rick, ¿estás muy ocupado? Depende, Marta. ¿Qué? ¿Quieres ayuda con Jaycee? No, él ni siquiera sabe que existo. Mañana tengo un examen de historia y quisiera saber si me puedes ayudar. Soy científico, Marta, no historiador. Mejor voy a estudiar. Mamá, quiero estudiar en la San Pablo. No seas así, Rick. Yo siempre te ayudo a tus experimentos. Está bien, Marta. ¿En qué quieres que te ayude? ¿Recuerdas que me dijiste que tenías una máquina que podía explicar cualquier fecha histórica? ¿Me lo puedes prestar, por favor? Creo que lo boté, pero espera, lo busco, ¿ya? ¿Qué fecha histórica quieres buscar, Marta? Todo sobre la electricidad y la Edad Media. Diablos, ¿qué temas tan aburridos te dejan, Marta? Precisamente por eso nunca pisé la universidad. No, de hecho no sé nada del tema. Es una época del tiempo la que me parece muy aburrida. Pero tengo a Dora. ¿Dora Exploradora? Sí, tengo a Dora y tengo a Botas en un baúl. ¿De verdad? Me refiero a Dora la androide. La traje del planeta KR1. Me olvidé de devolverla ayer. Cielo, Rick, ¿cómo es que tienes un Android? A mí me parece una chica dormida. Qué atrevida es la ignorancia, no hay duda. Espérame que encuentre control. Marta, ven aquí. Saludos, Rick. ¿En qué te puedo ayudar? No, Dora, ponte en modo humano. ¿Qué onda, chicos? ¿Volveremos a salir? ¿Otra vez? Esto lo dejaremos para otra ocasión. Ahora quiero que ayudes a mi nieta Marta con una información de un tema... ¿Qué tema aburrido era? Sobre la cristiandad en la Edad Media. Sí, sobre ese aburrido tema, mientras yo sigo buscando dónde dejé ese bendito aparato. Por supuesto, esperen. Ahora sí, disculpen, estaba descargando ese tema a mi base de datos. En los siglos V y VI, cuando Europa era dominada por las tribus bárbaras, del norte de Italia surgió un pequeño renacimiento. La influencia de Carlomagno fue la que confirió este surgir cultural, la restauración de la educación y el aumento del nivel de cultura en sus dominios. Este renacimiento se le denominó Renacimiento Carolingio, en Aquisgrán. Ahí se formó una verdadera escuela y por estar ubicada en el palacio se le llamó Escuela Palatina. Por oleadas se fue difundiendo por todo el imperio un hábito de cultura con epicentro en diversas sedes episcopales y monásticas, tales como Fulda, Tours, Corbie, Sangal, Requenó, Orleans, etc. Mediante una convocatoria cultural se logró que acudieran a Aquisgrán hombres cultos de todas las regiones que estaban bajo el dominio de Carlomagno. Alcuino es un impuesto... Rick, ¿qué es Alcuino? Demonios, Marta, veo que el efecto de la superinteligencia temporal de la semilla se ha ido por completo desde que te ayudé a ingresar a esa universidad. Lo siento, Marta, mi error. Alcuino es un teólogo religioso, filósofo, gramático, matemático, erudito y pedagogo anglosajón. Y bueno, él fue puesto al frente de la Escuela Palatina de Aquisgrán con tal de mantener todo bajo control y evitar cualquier tipo de revuelta. El mundo pertenece a aquellos que creen en el creador del mundo. Eso es algo que recuerdo de la Edad Media. Gracias, Dora. Estoy segura que esa información me servirá. Aún así pienso que es muy poca. Estoy en historia con la profesora Mónica Whitman y no es sencillo probar. Pues sí, pero no recuerdo dónde dejé ese bendito aparato. Es pequeño y está hecho de cristal. ¿Y qué tal si te voy a dar una mega semilla? No, Rick, no. El efecto de la superinteligencia no se compara en nada. Perdí mis funciones motoras y parte de mi función cerebral durante 72 horas. ¡72 horas! No lo vuelvo a hacer, Rick. Estás bobón. Tiene que estar por ahí. Pues sí, Marta, pero no sé, creo que lo boté. Rick, ¿estas? Precisamente. Te hiciste una, Marta. ¿Cómo funciona?
Es muy fácil, es cosa de poner la fecha e indicar el tema. Hagamos la prueba. El siglo será el siglo VII y el tema, la cultura popular. Abre bien los ojos, Marta. Ojalá aún funcione este cachivache. Fuera luces. Dada la cantidad de clérigos que había en esta época y que estos estaban formados de lo más intelectualmente y de la cantidad de profesores famosos que surgían de los pueblos más sencillos, se es difícil saber si la instrucción de los niños fue la más deficiente. Los libros eran muy raros y muy costosos, por lo que la función auditiva desempeñaba un rol más importante. El conocer el derecho era más importante que saber leer y escribir, y los vitrales constituían la Biblia de los analfabetos. Los más ignorantes eran capaces de descifrar historias que les parecían familiares, y las culturas eran transmitidas mediante las liturgias o eran escuchadas en los castillos. La predicación tomó un rol importante en la antigüedad. Esta se practicaba en las ferias, en los mercados y en las plazas. El predicador se dirigía a un auditorio en vivo. Así pues, los sermones tomaban un rol importante en la cultura antigua, ya que podían desencadenar una cruzada, podrían propagar una herejía y podían provocar una revuelta. Así pues, los roles de los clérigos no solo se dedicaban a enseñar la doctrina, sino también la historia y las leyendas. En la Edad Media, la gente se instruía escuchando, y gran parte de la población se educaba mediante el ósmosis, que se transmitía de generación en generación. Ok, Marta, ¿qué otro tema quieres saber? Pues algo de las fuentes de la cultura medieval. Está bien, pero ahora hazlo tú. ¿Sabes cómo hacerlo? Las preocupaciones teológicas de las dos mitades del mundo cristiano habían sido diferentes. Mientras el Oriente se apasionaba por las controversias en torno al misterio de Cristo, el tema teológico del Occidente fue la doctrina de la gracia. El de Oriente privilegió la doctrina del Verbo encarnado y nuestra comunión con Él. El representante oriental fue Orígenes. Influyó en el mundo griego a través de los capadocios. El autor griego que más repercusión tuvo fue San Juan Damasceno. Concibió una suerte de gran suma teológica que se convirtió en un clásico teológico occidental. Impulsó a los escolásticos a revisar y completar la doctrina agustiniana de la gracia. La suma teológica no es sino el grandioso resultado de dicha asimilación. Los principales focos del influjo árabe fueron España y Sicilia. Sicilia, con el emperador Federico II, en 1224 creó la Universidad de Nápoles. Durante todo su reinado no dejaba de patrocinar la Escuela de Medicina de Salerno, ciudad donde se encontraron los mejores maestros judíos y árabes de la materia. En cuanto al occidente, le damos importancia a los problemas de la índole sisteriológica y moral. El representante más grande de la teología occidental fue San Agustín, el cual tuvo su influencia en la cosmovisión medieval. Además, que no solamente se basaba en la teología de la historia, sino que también en el ángulo de la educación. Mientras que San Agustín es el padre de la teología occidental, Orígenes fue repudiado después de su muerte, ya que sus escritos tenían varios errores, por lo que hicieron que varios escritos de él fueran quemados, llegando hacia nosotros, paradójicamente, traducciones latinas hechas en Occidente. Uno de los méritos más grandes de este santo fue de haber hecho una síntesis genial, que no solamente unía la Sagrada Escritura y los santos del Oriente y del Occidente, sino que también el pensamiento clásico griego. Santo Tomás es uno de los principales constructores de la catedral. Además, San Agustín es imprescindible para Santo Tomás, ya que lo complementa, basado en la teología de la historia. En España, una de las zonas más importantes fue el Califato de Córdoba, ya que en el siglo X fue una zona más rica y poderosa de Europa occidental. Además, hacía de que sus ciudades, sus palacios, sus colegios y sus baños públicos hicieran parecer su ciudad como el Imperio Romano. Otra de las ciudades más importantes de España fue Toledo, la cual tenía la Escuela de Traducciones de Toledo. Además, tuvo una gran comunicación entre la cultura occidente cristiana y la cultura musulmana, incluyéndose de que se tradujeron libros de matemática, alquimia, física y filosofía. Es en España de Mora o en la conquista árabe de Hispania donde debemos buscar el prototipo del caballeresco.
¡Qué excelente! Ahora busquemos los niveles de enseñanza y la educación. La enseñanza primaria. Se trataba sobre las escuelas anexadas a las parroquias. Cada una de las parroquias debía obligatoriamente crear una escuela y proveerla suficientemente. La enseñanza básica de la era medieval se trataba sobre esto y nosotros la conocíamos como escuelas primarias. Estas enseñanzas se daban en escuelas colindantes a los templos o si no dentro de los templos. Los maestros no eran necesariamente los párrocos, sino simples fieles, que eran mantenidos por gente adinerada, es decir, los alumnos, que a la vez estos le retribuían con especies o en otros casos, sueldos. Se les enseñaba catecismo, lectura y el arte de fichar, es decir, contar fichas. Los libros eran muy difíciles de encontrar, por lo tanto se les suplía con carteles murales hechos de cuero de oveja o en otros casos de vaca, que se utilizaban para escribir a la hora de enseñar. En los siglos XII y XIII, los países de Occidente conocieron un sistema de instrucción bastante avanzado. Se les enseñaba catecismo, lectura y el arte de fichar, que era contar fichas. Los libros eran muy difíciles de encontrar, entonces se les suplía con carteles murales hechos de piel de vaca o en otros casos de oveja, que les servía para escribir a la hora de enseñar. En los siglos XII y XIII, los países de Occidente conocieron un sistema de instrucción bastante desarrollado. La enseñanza secundaria. En un grado más elevado encontramos las escuelas monásticas y por otro lado las escuelas catedralicias, a las que hoy llamaremos escuela secundaria. San Benito había impuesto a sus monjes no solo la enseñanza del trabajo, sino también del estudio. Aquellos monjes que tenían dicha tarea recurrían a estos recintos, donde se las pasaban horas y horas estudiando. A mediados del siglo XII, las escuelas monásticas tendieron a declinar. Ya no fueron los religiosos quienes estaban encargados de la enseñanza, sino el clero diocesano. A partir de esto, fueron apareciendo escuelas, muy libremente apartadas de los obispados o cabildos. Los encargados de elegir a los maestros eran los obispos o cabildos, quienes impartían la enseñanza de trivium y quadrivium. Universidad viene de universitus, es la comunidad natural de aquellas personas que pertenecían a un mismo oficio. Fue creado por la escolástica. Los maestros en su totalidad pertenecían a la iglesia, eran cultos y preparados. Prácticamente dieron las bases para la educación de hoy en día. Parece que ya vas comprendiendo, tan chavo no eras. Ja, ja. Oye, Rick, quiero saber más de las universidades en ese tiempo. Está bien, patrona. La historia de las universidades comienza en París, una ciudad de profesores y estudiantes, del claustro de la iglesia de Notre Dame, que eran casas pequeñas que albergaban a maestros y estudiantes. Con el paso del tiempo, entendieron que deberían formar un gremio. Dicho gremio se empezaría a llamar universidad. La de Bolonia, especialista en derecho civil y canónico, desplazaría universidades antiguas como la de Roma, Rabea y Pavia. Federico II, gran admirador de la ciencia árabe, prohibió que dentro de sus dominios se enseñe la ciencia médica. Es por eso mismo que en Salerno solo estaba autorizada para enseñar la ciencia de medicina. Las universidades en París eran cosmopolitas y albergaban a muchos estudiantes de diferentes naciones, que se agrupaban de acuerdo a sus afinidades y estudios universitarios. El latín era el idioma que se hablaba comúnmente en la universidad. También había un barrio llamado por los vecinos Barrio Latino, donde solo vivían estudiantes de diferentes naciones. Se estudiaban derecho, medicina, artes y teología. El método de estudio tenía tres fases: lectio, quaestio y disputatio. El lectio consistía en una lectura pausada, el quaestio eran la lluvia de preguntas y el disputatio generaba la controversia entre diferentes opiniones. Generalmente se aplicaba esto en la rama de la teología. Terminado el primer ciclo, los estudiantes recibían el grado de bachiller.
que les permitía enseñar y continuar sus estudios prolongadamente. Luego venía un examen, el cual generaba la licenciatura, y el doctorado era la culminación del currículum académico. Era un título y más bien muy honorífico. Dime qué te pareció mi invento, Marta. ¿Cómo es posible que hayas dejado este invento olvidado en una esquina? No sabes cuánto daría por un invento como este. No mucho. La calidad de la proyección es muy mala.